Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a este especial que estamos realizando como canal de televisión de la Universidad de Concepción respecto a todo lo que está ocurriendo con la siderúrgica Huachipato Williams, una temática que hemos ido abordando en nuestros distintos programas, pero es necesario también hacer esta bajada. Sí, ante todo saludar a quienes nos ven a través de TV Uso o por los medios UDEC. En este programa especial vamos a ir marcando hitos regularmente, se van a ir encontrando con programas de este tipo y obviamente no podíamos alejarnos en modo alguno. De hecho, lo hemos profundizado en todos los medios de la Universidad de Concepción. Hablamos de Huachipato en particular. Luego esto gatillado de la decisión del directorio y que ha generado una serie de reacciones. Así que estamos a la espera, tenemos invitados que ya los van a conversar a ver en este marco de este programa especial de 60 minutos. Sí, saludamos inmediatamente Ariel Llévenes, quien es analista del Observatorio de Cor Biobío, que nos ha acompañado en otras oportunidades también. Un gusto que seas parte también de esta conversación. Muchas gracias por la invitación, un agrado estar con ustedes para conversar un tema que es de tremenda relevancia, no solo para la región, para el país también y por cierto para Talcahuano muy especialmente. Sí, además también nos acompaña, gracias Ariel por estar con nosotros, Solange Camaño, del sindicato número 2 de Huachipato. Solange, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y al público en su casa. Agradecida de que ustedes puedan visibilizar la grave situación de la compañía actualmente. Y también acá desde la Universidad de Concepción, el economista de la FACE acá de la UDEC, Víctor Hernández. Víctor, también un gusto que nos pueda acompañar en esta instancia. Muchas gracias por la invitación. Buena oportunidad para que nuestra facultad también emita algunos comentarios sobre el particular. Sí, y comenzando, ¿qué les parece? Para que abramos debate en torno a esta temática. Hemos visto en esta spot promocional que está pasando y desde que instalamos la idea de desarrollar este programa hay varias imágenes icónicas. Solange, parto contigo. Lo primero, ¿la decisión del directorio era algo que ustedes ya esperaban, que se vaticinaba antes de que esto ya se mediatizara? La verdad de las cosas es que no. Nunca sospechamos ni imaginamos que la medida iba a ser tan extrema, porque entendamos que nosotros, entre comillas, estábamos un poco mal acostumbrados, porque por años teníamos problemas con el dumping, más de 10 años, y normalmente la compañía asumía todos los costos y seguíamos así como avanzando. Esto fue sorpresivo, pero también tenemos claro que fue un efecto bola de nieve, en donde la dirección y la administración habló con nosotros y nos transparentó que en el fondo ya no podían sostener esto y de manera casi inmediata salió todo esto en la prensa. De hecho, cuando nosotros nos estaban anunciando un poco toda esta problemática, la suspensión, ya la prensa estaba afuera esperándonos para los puntos de prensa. Fue sorpresivo y lamentable, pero también entendemos un poco la situación de la compañía. Ellos tienen accionistas, ellos también se deben a los accionistas y por otro lado ellos han hecho por largos años todo lo posible por mantener nuestros empleos de calidad también. Es complejo. Sí, Ariel, tú señalabas algo súper importante. No solamente afecta a la comuna de Talcahuano, no afecta a la región, es hasta a nivel nacional. El impacto también a nivel internacional, esta empresa de más de 70 años. Y lo que hay, haciendo un cálculo muy sencillo, porque hablamos más de 22.000 personas, si lo multiplicamos por 4, que es una familia, estamos hablando de cerca de 100.000 personas, lo que significa estas cifras, lo que significa para nuestra región, considerando que ya tenemos historial con otro tipo de empresas, lo comentamos antes de ingresar acá al programa, todo lo que ha pasado, por ejemplo, en Tomé, en Penco. ¿Qué hay en torno también a esta materia que ya vamos a estar destacando respecto a todo lo que hay con este patrimonio e identidad de nuestra zona? Bueno, a ver, lo que uno siempre echa de menos cuando ocurren este tipo de situaciones con grandes empresas o que tienen una importancia relevante dentro de las comunas y dentro de la región, es una mirada sistémica que vaya más allá de lo que es estrictamente la empresa. ¿Ya? Usualmente se habla, fíjese usted, de empleos directos e indirectos, y hasta ahí llegan los análisis. Sin embargo, estas grandes empresas y que tienen una gran tradición en nuestra región explican también el surgimiento de una serie de otras actividades en las cuales igual va a haber un impacto bastante fuerte. Pensemos, por ejemplo, en la actividad comercial de Talcahuano,
cuándo se van a resentir los ingresos de 20.000 personas, ¿ya? Y si tú multiplicas esas 20.000 personas por la cantidad de familia que está detrás, la cantidad de movimiento de ingresos que está detrás, uno perfectamente podría augurar que el efecto dominó no solo alcanza a la actividad siderúrgica y a las redes de subcontratistas, que también son súper importantes ahí. Por eso yo tengo la impresión que este es efectivamente, si bien un problema que es especialmente doloroso para nosotros, yo soy de Talcahuano también, y que es especialmente doloroso para la comuna, es estratégico para la región en general y también para las regiones aledañas, ¿ya? A través de la red de subcontratistas. Hay empresas que operan en Huachipato, pero también en otras de la región, y entonces pueden ahí, o sea, de hecho, se extienden los efectos más allá de las fronteras regionales. Acá la economía no respeta líneas en el mapa en este sentido. El tema es que estos no son temas nuevos. Lo de Huachipato 2009-2010, pero antes, justo estamos en este mes, y que es un tema también viejo, el tema del carbón en Lota. Y ya ahí se hablaba de diversificar nuestra matriz. Estábamos revisando una serie de reportajes que construimos desde Canal, y una serie de pirquineros y ex trabajadores de NACAR hablaban de cómo la irrupción del carbón venezolano terminó por impactar aún más negativamente a la industria. ¿Qué pasa con nuestra matriz en este sentido? No hemos ido a la par, la estructura ya no aguanta más. ¿Cómo no hemos podido proyectar lo de Huachipato? Lo pongo como el tema claro ahora, pero que también 2009, no es de ahora. ¿Qué hacemos ahí, profesor? A ver, lo que pasa es que el tema de Huachipato hoy en día ha visibilizado y dejado de manifiesto una serie de cosas que desde luego se arrastran en esta región desde mucho tiempo atrás, tanto por el lado de Huachipato como por el lado de la matriz productiva que tiene la región. Por el tema de la matriz productiva, tú algo ya has indicado respecto, por ejemplo, a lo que ha venido ocurriendo con grandes empresas que hubo en la región, en el caso de los textiles, Paños Oveja Tomé, los Apenco, el Lirquena Villanorcha, etc. Después en ACAR, ¿no es cierto? Entonces, cada vez más se empieza a restringir esto. Y por cierto, esto ha venido generando colateralmente una serie de problemas desde el punto de vista del empleo y de los ingresos, ¿no? Pero en el caso de Huachipato, la situación no escapa de ello. Y este tema de Huachipato parte en la década de los 90, cuando, por ejemplo, se recordarán algunas personas que están viendo esto y que tienen más edad, que parte, por ejemplo, a comienzos de la década del 90 también con un dumping que fue en ese entonces ejercido por parte de la Unión Soviética y Ucrania. Hablamos de una empresa, ¿no?, del Estado. ¿Cómo? Huachipato en su tiempo, empresa del Estado. Sí, fue del Estado, pero después con el capitalismo popular se fue transformando finalmente a llegar a una empresa, ¿no es cierto?, de carácter privado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta situación, ¿no es cierto?, de la década de los 90 ya fue, ¿no?, asumida también por parte de Huachipato. Y aquí, digamos, empieza el gran problema que se genera a la zona y particularmente a la industria del acero. ¿Por qué? Porque pasaron 30 años desde aquella época. Ha pasado, ¿no es cierto?, 30 años que no solamente ha generado cambios, sino que también a nivel internacional se han producido hechos que son muy decidores. Una globalización que significa bajar los aranceles. ¿Para qué? Para que todas las economías a nivel mundial logren integrarse y fomentar el intercambio, ¿no? En el bien entendido que ese intercambio se debe hacer sobre situaciones, digamos, o reglas generales que iban a ser equitativas para todo el mundo, ¿no? Y así se entendió, y así funcionó, y así fue beneficioso para muchas economías. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto significaba también ciertas obligaciones para quienes participaban en las economías y las empresas. La competencia iba a ser mucho más agresiva, la competencia nos iba a significar mucho más también desafíos, ¿no? Y aquí empezamos a encontrar también algunos inconvenientes. Finalmente, ¿a qué se llega con esto? A que de repente aparece China. Y China aparece como el gran productor porque se embarca en todo lo que era el mercado, ¿no es cierto?, del acero. Y te voy a dar algunas cifras.
El año 2000, cuando se incorpora definitivamente China al mercado del acero, comienza a producir, y la producción, digamos, de acero llegó a satisfacer el consumo del 15% del consumo a nivel mundial. Pero eso fue el 2000. El año 2022 alcanzó ni más ni menos un 55%. Por lo cual la producción que genera sobrepasaba los requerimientos internos de China, y la pregunta es, ¿y qué hace China con el resto? Se vio la necesidad, ¿no es cierto?, de comenzar a buscar nuevos mercados donde colocar estos productos. Y uno de los eslabones que utiliza es justamente América Latina. Y en América Latina, por ejemplo, parte el año 2000, fíjate que el año 2000 estaba exportando aproximadamente 750.000 toneladas. El año pasado, 10 millones de toneladas. Entonces, eso comenzó a generar serios problemas. Problemas porque, lamentablemente, ¿no es cierto?, comienza a afectar a las economías, y lo hace de mala forma, en el sentido de empezar a vender a un precio más bajo al que se estaba transando el acero en cada una de nuestras economías. Ejemplo, fíjate tú que hoy en día el precio del acero que estamos importando es un 44% más bajo que el precio al cual vende Huachipato. Y ante ese escenario, que lo tenemos claro en esta fotografía, se ha hablado mucho en el último tiempo del factor anticipación. Esta fotografía existe desde hace ¿cuántos años? Entonces, ¿cuál ha sido el grado de complicación, Solange? ¿La participación del privado? ¿El aparato gubernamental o las decisiones? Porque son decisiones políticas al final de la Comisión Antidistorsiones. ¿Cuál ha sido el gran problema hoy? Si el profesor lo dice, todos lo sabemos cuál es la dificultad hoy. ¿Qué hacemos hoy? Si me preguntas a mí, el problema es que hemos sido siempre reactivos. Y una vez que somos reactivos, nos relajamos y seguimos avanzando como si nada hubiese pasado. Y en el fondo lo que hay que hacer es, por un lado, revisar un poco cuáles son los alcances de la Comisión, mejorar esos alcances, crear, por otro lado, normativas que aseguren, en el fondo, que estas cosas funcionen. Porque un poco para aclarar un poco a la gente que está escuchando en su casa, porque igual a veces hay como discusiones y no hay el concepto de qué significa. El dumping es la práctica desleal definida por la Ley de Comercio Exterior como la introducción de mercancías a un precio inferior a su valor normal, en donde amenaza la competencia y la estabilidad de la industria nacional. Eso es el dumping. Y en el fondo nosotros, por otro lado, uno no pide salvaguarda, ni salvataje, ni protección. Lo que pide es que se cumpla la ley, que en el fondo estamos pidiendo un derecho de dumping, para que lo entiendan partiendo por esa base. Y efectivamente, como te digo, hay que revisar nuevamente los tratados que se van firmando con mayor conciencia, en donde participan sean mucho más probablemente los que participan de esa toma de decisiones, que no tengan sesgos y que sean en función de beneficio del país, del Estado y de sus trabajadores. La Comisión también, como te digo, y crear leyes en el fondo que vayan asegurando la estabilidad nacional. Que no dependamos de una comisión, tras comisión, dependamos de una decisión. de una comisión que es técnica, cerrada, porque, hay distintos tipos de dumping, por otro lado, que la gente no sabe. Está el dumping ecológico, está el dumping social, está el dumping económico, son como 6 tipos de dumping. Está el dumping predatorio, que es el que sucede con China, que en el fondo tenía un sobrestock de producción de acero y la ha empezado a vender a nivel mundial por todos lados, y todos los países se protegen. Ahora, yo no conozco ningún país que haya dejado cerrar una siderúrgica, una fábrica de acero, por mantener, no sé, un tratado de libre comercio. Una firma. Una firma, en el fondo. Sí.
no, o sea, seríamos el peor país del mundo, los más suicidas. Que es un gran tema, el revisar los tratados de libre comercio y qué tipo ¿Hasta qué punto llegan? Y hasta qué punto llegan, es una gran temática. Tenemos también material que tenemos preparado para ir revisando también con todo. Sí, diversas declaraciones desde el nivel central, porque bueno, lo hemos hablado, todo lo que hay en torno a esta temática, no solamente a nivel local, lo que hay con, obviamente, acá en la región del Biobío, pero desde las autoridades también tenemos declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, también del ministro de Economía, en torno a lo que ha pasado, claro, con estos primeros anuncios, ya pasada la primera quincena de marzo, y que queremos revisar para seguir comentando. Pero en esto queremos ser muy categóricos, aunque la responsabilidad de estas pérdidas no ha sido fruto del negocio del Ejecutivo, porque es una empresa privada. Sin embargo, sí es de especial preocupación el desarrollo productivo de la región, el rol estratégico que juega esta empresa en relación a los productos que vende a la minería. Evidentemente, esto es una empresa histórica que incluso ha tenido que jugar un rol en momentos de pandemia donde las empresas extranjeras o transnacionales no han podido llegar con sus productos por razones obvias asociadas a la pandemia y a las restricciones en ese ámbito. Entonces, cuando hablamos de soberanía económica y cuando hablamos de empleo, evidentemente que el gobierno tiene un compromiso especial y por lo tanto vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar ese cierre, ¿no? Y en eso ha estado trabajando particularmente el ministro de Economía, va a seguir teniendo reuniones particularmente con la minería, porque la minería necesita de las empresas de acero, y no solamente las extranjeras, sino que también las nacionales, por lo que señalaba anteriormente, que tiene relación con la soberanía económica, ¿no?, frente a momentos de crisis o momentos de riesgo. Ahí escuchamos dentro de los primeros días y respecto a lo que hay también, profe, sobre lo que usted nos comentaba mientras escuchamos las declaraciones, teniendo en consideración que esto fue 21-22 de marzo. O sea, a mí me llama la atención y me ha llamado también no solamente respecto a lo que ha dicho la vocera de gobierno, sino que también algunas autoridades en relación a remarcar que esta es una empresa privada, ¿no? Es cierto, es una empresa privada, no podemos negarlo, pero que una autoridad de gobierno esté de alguna forma remarcando eso, tiene algunas lecturas. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, y la verdad sea dicha, este es un tema complejo, donde hay dos actores principales. Uno, está la empresa; dos, la autoridad de gobierno. Y el punto es, ¿a quién le conviene verdaderamente que esto funcione? Y a quién no le conviene que funcione. Y lamentablemente, entre estos dos entes, gobierno y empresa, están los trabajadores. Y ese es el problema. Y la comisión, me llamaba también profundamente la atención por ahí cuando se decía que este es un problema de carácter político, técnico. Querámoslo o no, hay que tener claro, la comisión en este momento antidistorsiones está constituido mayoritariamente por personeros de gobierno, ¿no? Dos representantes del Ministerio de Economía, dos representantes del Banco Central, un representante de la Fiscalía Nacional, etcétera. Entonces, aquí viene la pregunta: si me están diciendo que este es un problema que atañe a una empresa privada y le están pasando, digamos, la decisión a un organismo que yo no sé si actúa políticamente o técnicamente, hay que definir las cosas. ¿Por qué? Porque el costo lo está asumiendo la región y simultáneamente los trabajadores. Ese es el gran problema, pero no hay una definición clara. Ariel, y en este mismo escenario que desarrolló el profesor, ¿estamos ante declaraciones desafortunadas, en un tira y afloja entre la empresa, entre el gobierno, la comisión, los trabajadores? ¿Qué panorama se arma en este sentido y a la hora de profundizar la temática que menciona Víctor? Yo tengo la impresión que cuando se producen este tipo de situaciones en las distintas regiones del país, o en cualquier industria, se nos olvida que la competitividad de una industria, o sea, efectivamente depende primero de lo que ella es capaz de hacer, ¿ya? O sea, efectivamente, cuando yo tengo una empresa, yo tengo que tener una empresa en condiciones de fortaleza para insertarse en los mercados. Pero esa competitividad no ocurre en un vacío, ¿ya? No existe, o es muy difícil
que una empresa se logre desarrollar por sí sola, por bien que haga las cosas, se logre desarrollar en un sector industrial que va a la baja. ¿Ya? Veamos lo que está pasando en la región. Nosotros en Corbiobío desde hace mucho tiempo hemos venido planteando el tema de la desindustrialización progresiva que está teniendo nuestra región. Ya no solo eso, y aparentemente uno siente que en el espacio local son muy pocos los actores que se preocupan de esto. Y uno un día lo planteaba con el solo hecho de caminar por el centro de Concepción. Trate de contabilizar, por ejemplo, los comercios tradicionales que nos quedan, primero. Segundo, otro día yo caminaba por el centro de Talcahuano, 13 locales cerrados, ya, o sea, sin ninguna actividad para arriendo, ¿no? Y son cosas que de repente no nos cuestionamos. Es muy difícil, insisto, que una empresa ande bien cuando se siguen cerrando empresas del sector industrial. Tercero, no va a haber ningún sector industrial que se desarrolle en condiciones robustas si no hay un territorio al cual se le desarrolle en condiciones robustas. Nosotros tenemos, yo siempre doy un ejemplo, pero de esto hay mucho de esto en nuestras regiones en general. Una empresa necesita, para ser competitiva, sobre todo una empresa chilena que está en un mercado pequeño, que necesita abrirse al mundo, necesita de una red logística que sea adecuada y eficiente. ¿Cómo es nuestra red logística hoy día? Bueno, tenemos un tema complejo en materia de conexión. Desastre de infraestructura. Ya, en ese tema. Pero ¿Sí? ahí tú dices cosas bastante interesantes, pero que también te llevan nuevamente a ver de dónde viene un poquito la responsabilidad del tema de la baja que ha venido experimentando la competitividad o productividad. Es indudable que para que la competitividad funcione deben haber externalidades positivas. Entre otras cosas, si quieres más industria, más producción, la variable fundamental es la inversión. Entonces aquí hay que detenerse y ver, bueno, ¿y qué está pasando con la inversión? ¿Es un problema de las empresas propiamente tal? ¿O es un problema de las expectativas y esas externalidades positivas que se requieren en cualquier economía, en cualquier país? Ese es el punto. Porque si yo, por ejemplo, en este momento, cuántas empresas han presentado proyectos en la minería, y no solamente en la minería, aquí mismo en la región, ¿cuánto se demora? Por eso que se habla de la permisología hoy en día, ¿no? Fíjate que un proyecto, te lo voy a ejemplificar. Aquí en la región, para obtener un permiso del medio ambiente, se requerían a nivel nacional, promedio, 1.632 días. A nivel regional, 1.978 días. Entonces, ¿qué te está indicando eso? Porque por mucho interés que puede tener cualquier empresa de invertir para llevar adelante mejora en la producción y en la productividad, se requiere contar con esa competitividad y por sobre todo ver qué está pasando con las expectativas que hoy en día existen. Y ahí te estoy nombrando solamente un elemento, el elemento que guarda relación con las externalidades a las que yo hacía mención y a la permisología. Y hay todos estos. Para seguir complementando la conversación, queremos darle la bienvenida a nuestro compañero del Departamento de Prensa, Flavio Araneda, para que nos comente también de los hitos, Flavio, respecto a todo lo que han significado estos años para la siderúrgica. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludarles primero, Connie, Williams, Ariel, Solange, don Víctor. Bueno, muy buenas noches también a todas las personas que nos están viendo. Sí. Y claro, consignar haciendo también un contexto que ha sido utilizado también es la historia. Repasemos un poco la historia de la siderúrgica, la usina, porque todo comienza con, bueno, el programa de gobierno de Juan Antonio Ríos, por allá en la década de los años 40, siglo XX.
XX, 1942. Iniciemos entonces porque, bueno, todo esto lleva a la creación de la Compañía de Aceros del Pacífico en el año 1947. Comienza con una inversión de 87 millones de dólares, algo que quizás para usted hoy no es mucho, pero bueno, en la conversión de esa época así lo era. Sigamos repasando lo que son los hitos históricos con respecto a la compañía. Fue oficialmente inaugurada el 25 de noviembre de 1950. Por supuesto, una situación bien estratégica del Estado chileno en aquel momento, sobre todo por lo que se veía la región latinoamericana, también lo especificaba muy bien don Víctor. Sigamos avanzando y por supuesto otro de los hitos bien importante es acerca de cómo se ha ido configurando esta situación. La Compañía Aceros del Pacífico se transforma en una sociedad de inversiones con empresas subsidiadas. Ahí viene lo que es la tercerización y bueno, cómo también va avanzando el aspecto nacional, sobre todo en 1981, en el contexto de la dictadura. Esto para tener en consideración lo que ha ido ocurriendo y cómo se ha ido transformando también el actual escenario de la siderúrgica. Y con respecto también, nos pasamos desde 1981 a hoy, 15 de abril de 2024, porque la encuesta de la plaza pública de CADEM también ha estado conversando en 708 casos con respecto a la situación de la siderúrgica. Y dentro de estos 708 casos se consultó, ¿usted supo o escuchó hablar de la decisión de CAP de suspender por un tiempo indefinido la siderúrgica Huachipato? Bueno, sí, dijo el 58% de las personas que se les consultó, no el 42% y por supuesto el correspondiente desglose. Algo que llama fuertemente la atención o por ser una situación estratégica para la siderúrgica acá en Chile. Pasamos a la siguiente gráfica con la información correspondiente a la posición de la empresa de la suspensión de operaciones. Lleva años, o bueno, desde hace más de 10 años con la pérdida de millones de dólares y se le consultó a ustedes, a las personas, ¿usted cree que CAP tomó la decisión correcta al anunciar la suspensión de estas operaciones? Considerando también lo que especificaba Williams, que esto es una situación cíclica que ha ocurrido durante las últimas décadas. Sí, dijo el 50%, el 39% dijo que no y no responde o no se refiere, dijo el 11%. Por supuesto, una situación que nos deja una gráfica del momento y una percepción con respecto a la ciudadanía. Y con respecto a las medidas, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el Estado subsidie por un tiempo la operación de la siderúrgica Huachipato para mantener los empleos? El 70% estuvo de acuerdo con esta medida. La otra opción, aumentar los aranceles de importaciones de acero, ¿sería algo bueno para la economía chilena? Sí, dijo, está de acuerdo el 68% de las personas que respondió en esta 535 encuesta de la plaza pública. Y por último, que el Estado se asocie con la usina, por supuesto, para mantener su operación, aunque pierda dinero, algo que se ha ido comentando en este programa y a través también, por supuesto, de distintos paneles. Y claro, en esa última situación no están muy de acuerdo las personas con respecto a eso y bueno, indicar que es una radiografía, una percepción que se ha estado hablando por el momento. Williams Connie. He estado, bueno, como departamento de prensa, todos en realidad involucrados, he estado en varios puntos de prensa y en particular voy a aprovechar, porque Flavio estuvo detrás de la visita del ministro de Economía, que estuvo acá en la Universidad de Concepción. Eso dejó, ese día en particular fue bastante noticioso, estuvo en la visita, después tuvimos la renuncia, ya se mediatizó, de hecho la última entrevista que dio el gerente de Huachipato la hizo acá, un día lunes, me acuerdo, principios de semana. Ese día fue bastante determinante, en realidad todas las horas que pasan para Huachipato son clave, pero en particular la visita al ministro dejó bastante. Sí, bueno, transmitirle a la gente cómo fue ese recorrido, porque claro, acá en la región del Biobío comenzamos bien temprano con la situación de banderas negras, de luto se declaraba la región del Biobío en esa época y bueno, todo eso va decantando en lo que es las movilizaciones de la empresa siderúrgica con sus trabajadores y trabajadoras, pero también con las uniones portuarias también que participaron y otros gremios. Bueno, y todo esto va decantando porque, claro, el propio ministro con su equipo ya lo establecía, lo habían anunciado antes de llegar a Concepción de que quizás no había una respuesta sólida, pero sí, por supuesto, como ustedes lo han establecido en esta mesa, distintas directrices con respecto a las posibles soluciones y por ende entender también lo que estaba realizando cada empresa, en este caso Acero CAP y también Molicop, las solicitudes sobre esa tasa arancelaria
arancelaria, 33% y 25% correspondiente. Bueno, todo eso también ha sido bien complejo conversando con las familias, lo podemos ver en notas y por supuesto repasemos parte de lo que fue también ese día. Sí, vamos a revisar eso que tú indicas, Flavio, en torno a todo lo que ha significado las primeras movilizaciones acá en nuestra zona, la visita con el ministro y también las reuniones que han podido lograr. Es parte de lo que vamos a revisar en la siguiente nota. En el cruce de Las Higueras en Talcahuano, trabajadores y familias de la siderúrgica Huachipato se movilizaron hasta el Puente Perales con el objetivo de sumar apoyos ciudadanos en la crítica situación por la que atraviesan. Tarde-noche del 26 de marzo. Nuevamente, trabajadores de Huachipato se reunieron a las afueras de la usina para marchar, esta vez junto a portuarios de San Vicente, hasta la capital de la región del Biobío para buscar respuestas con el ministro de Economía. Lo que nosotros estábamos esperando, estábamos a contratiempo, mientras no lo publicaran nosotros no podemos avanzar para poder presentar nuestros descargos y participar también de las audiencias para poder apelar a esta baja tasa que nos otorgaron. Dadas las circunstancias en que hoy día ya no nos queda ni carbón ni hierro, tienen que apelar, van a apelar ante la Comisión de Distorsión, pero también hay que pedirle que dentro de un mes tiene que resolver, lo antes posible. El ministro de Economía participó de una actividad organizada por el Instituto Regional de Administración de Empresas. En la instancia se refirió a los siguientes pasos que se está dando en el gobierno para proteger la industria acerera. Que hay que actuar en el marco de la institucionalidad que tenemos, no nos podemos saltar la institucionalidad, eso no corresponde, sería además, le estaríamos haciendo un flaco favor a nuestro desarrollo más de largo plazo. Y lo segundo es que a pesar de lo que se ha planteado, no es un problema de mera voluntad. Si, por ejemplo, se quiere una sobretasa mayor, lo que tiene que ocurrir es que se tienen que presentar antecedentes que justifiquen que existe un dumping mayor al que vio la Comisión hasta ahora. Eso es posible de hacer. Las consecuencias del posible cierre de Huachipato ya están saliendo a la luz. No solo las interpelaciones al secretario de Estado, sino la realidad de empresas contratistas como Imatex, que por su situación operacional tuvo que despedir a 105 personas. Autoridades regionales acusaron indolencia del gobierno. Todo un proceder del departamento de personal de mi empresa y se sigue el protocolo de informar a la dirección del trabajo el despido de ellos y al mismo tiempo a ellos comunicarle por carta certificada el despido. El despido obedece a una carta recibida de OEGC en este caso, que es contrato de Huachipato. Y obviamente en función de eso yo me baso para la fecha de despido. O sea, a mí me piden despedir gente, obviamente él es mi cliente, hoy día es el cliente más grande que tengo. El plan de cierre que se está implementando implica empezar a prescindir de costos de contratos. Se va a ir manteniendo la gente que se necesita para la operación de la quema de carbón. Eso es lo que va a ocurrir. Y cuando se acabe el carbón también van a ser desvinculados. Uno lo que echa de menos del gobierno es saber cómo van a actuar. Lo que queremos es seguir insistiendo. Hoy día hay un problema a corto plazo y el problema a corto plazo se genera por el dumping que está generando el acero chino y por tanto para corregir esta distorsión se requiere necesariamente que la comisión revise los antecedentes que va a aportar la compañía Huachipato y que hoy día están en ese proceso la siderúrgica para que se pueda revocar o básicamente revisar y reestudiar la aplicación de una tasa mayor. Durante su jornada en la región del Biobío, el ministro de Economía se reunió con trabajadores de Huachipato y dirigentes en un momento donde se busca reformular la tasa de arancel, donde se solicita un 25 y 33%. El camino que queda es la apelación por parte de la siderúrgica y el propio trabajo que emerja de la Comisión Antidistorsiones.
Ahí estaba entonces lo que usted también puede revivir de inmediato en tvu.cl, es una nota completa sobre una agitada agenda del ministro. No sé si en otras regiones había solicitado tantas reuniones durante ese día. Bueno, solo consignar lo que ahí también establecía un contratista, despidió a 105 personas y bueno, ya ha pasado el tiempo y Diario Concepción hace algunos días establecía de que el gerente interino de Huachipato, Jean-Paul Sauré, bueno, ratificaba de que 60 empresas contratistas también han puesto términos a sus contratos. O por supuesto, una situación que nos sigue preocupando acá en la región del Biobío, compañeros, compañeras. Sí, aparece ahí y ha sido, bueno, en el último tiempo se han conocido una serie de encuestas y ha bajado en cercanía en estas evaluaciones políticas el ministro Marcel y el ministro de Economía. Del año pasado al día de hoy, de la última reunión que tuvieron, ¿qué perspectiva tiene hoy del ministro, usted en particular, y de la labor? Porque se ha dicho mucho que Huachipato es una empresa estratégica desde el año pasado. Entre medio tuvimos el cierre de unidades, una comisión que no falló en lo que se esperaba por parte de la empresa, que decir de usted los trabajadores. ¿Qué visión tiene hoy del ministro Grau? Si lo podemos reducir en un concepto, ¿con qué nos quedamos? La respuesta a la vuelta de la pausa. Nos separamos brevemente y continuamos en este especial respecto a todo lo que está pasando acá en nuestra zona. Programa pionero en establecer criterios de justicia y criterios de equidad en torno al acceso a la educación superior de estudiantes que se encontraban en situación de vulnerabilidad. El PASE vino a hacerse cargo de esta brecha, a acercar las posibilidades de ingreso a la educación superior y que hoy día ve primero un gran número de establecimientos, alrededor de 600 establecimientos a nivel nacional. Muy contentos de tener aquí a las otras universidades, a los equipos PASE de las universidades del CRUCH Biobío Ñuble y además a todas las redes de establecimientos educacionales que trabajan en intensa coordinación con los equipos de cada una de las universidades. Somos de las universidades con más estudiantes PASE habilitados que ingresan y esto claramente demuestra el compromiso que tiene nuestra institución y las otras instituciones de la región del CRUCH Biobío Ñuble con la educación pública y de calidad. Creo que el gran desafío es la transformación cultural desde la docencia para el logro de competencias laborales específicas, articulados con garantizar el derecho a un proyecto de vida pertinente, que genere bienestar en las personas y que las trayectorias educativas se proyecten hacia un futuro de inclusión social plena. Nos unimos al trabajo con PASE de la Universidad de Concepción el año 2016. Fue una actividad que se realiza para los jóvenes de este programa que le entrega el Ministerio de Educación a diferentes instituciones de educación superior. La última alegría grande que tuvimos fue justamente el ingreso de este año. Tuvimos un estudiante que tiene un 100% de asistencia a la actividad del PASE. Acompañamos actualmente a 29 establecimientos de la región del Biobío como Universidad de Concepción y eso permite que los estudiantes ingresen por esta vía alternativa, por una vía distinta a la vía regular y que en el fondo puedan mantenerse durante los años de carrera con el apoyo brindado por nuestros profesionales. Continuamos con las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción en este especial de toda la temática con la siderúrgica de Huachipato. Y Solange, Williams dejaba una pregunta ahí previo a este receso, pero no solamente en una palabra, yo creo que vamos a extender a dos palabras. Estamos conversando, ampliemos un poquito la mirada suya en torno al ministro Grau hoy. Desde que partió este tema hasta hoy, bueno, políticamente correcto. No puedo decir otra cosa porque en cuanto
a hechos, hasta el día de hoy seguimos con la incertidumbre, entonces no ha sido eficaz o efectivo, no sé cómo decirlo a esta altura del partido. Yo espero que mañana en la comisión se dé una respuesta ya concreta, de la que él nos ha informado de que está haciendo todo lo posible. Nosotros queremos que mañana se vea efectivamente demostrado que efectivamente se hizo lo posible, porque hay demasiada incertidumbre a los trabajadores. Por otro lado, lo hemos dicho hasta el cansancio, es un 25-33, hay una comisión que sí es técnica, ya anunció de que efectivamente hay dumping, pero que lamentablemente fue mal aplicado. Todos los países de acero en China pertenecen al gobierno, entonces no podemos estar aplicando tasas diferenciadas, tiene que venir al país de origen. Por otro lado, hay que hacer ver también e insistir en que hay un organismo permanente que esté dedicado al tema del dumping, porque no es solo con el acero, es con muchos otros productos más. Entonces no podemos, insisto, en estar actuando de manera reactiva, sino proactiva en pos de la defensa de los empleos de los trabajadores. Ahora a mí me molesta cuando hablan un poco de empresa privada. Si yo soy empresa privada y yo le pregunto al Estado, o sea, ¿no tengo derechos? ¿No puedo exigir lo que por deber indica un tratado de libre comercio? ¿Qué hacemos los trabajadores ante una empresa que es garante de empleos de calidad, sostenibilidad estratégica para un país, que lo vio demostrado no solamente en la pandemia, sino que a través de un terremoto y así a lo largo de los años que tiene la compañía? O sea, ellos desechan una empresa de ese tipo y la envergadura que tiene, los efectos colaterales. ¿Para dónde estamos mirando? Yo en una entrevista anterior dije, nuestro presidente está mirando para Narnia, porque en el fondo los problemas están en una región, no es una empresa puntual, es una tremenda empresa que en el fondo genera economía para un país, ni siquiera solo local, sino que para un país y para la economía nacional. Es una empresa que también habla de soberanía nacional, de seguridad. Hoy por hoy hay guerras y luchas en todo a nivel mundial. Yo me pregunto, ¿y él está pensando en no otorgar un dumping, en no hacerse cargo de la seguridad nacional o se va a hacer cargo? Si es política, por otro lado, esta comisión, ¿quién tiene la mano o la responsabilidad o el deber de que se tomen buenas decisiones? O sea, son preguntas que yo dejo planteadas. Y que nos lleva a esta segunda parte, donde ya vamos buscando buscando soluciones, que es la gran temática que estamos planteando, de interrogantes. No quiero dejar pasar esta oportunidad, porque si bien hemos ido conociendo historias humanas, todo lo que hay hablamos de números, de cifras, de la cantidad, del impacto que sería para las familias. Pero poco hablamos también de esta perspectiva de género que hay en torno a la empresa, de las trabajadoras. Conocer un poquito también de esa realidad, de lo que significa para aquellas jefas de hogar. Siempre hablamos de los jefes de hogar, de los trabajadores, pero también tenemos trabajadoras, también tenemos jefas de hogar, que si llega a cerrar esto, ¿qué pasa también con ese círculo? ¿Qué pasa con esas familias afectadas? Para nuestras colegas trabajadoras de la compañía y colaboradoras, y todo el efecto que implica esto, no es menor. En la compañía son alrededor de 300 trabajadoras. Por el tipo de industria, son mayoritariamente operacionales, ingenieros civil industriales, grueros, toda el área operativa. Tenemos más de 100 trabajadoras en la compañía propias. La mayoría son jefas de hogar. Yo hacía el comentario que hay gran diferencia hoy en cuanto al desplazamiento, la movilidad que puede tener un hombre trabajador a una mujer trabajadora. Un hombre trabaja en la ciudad que pueda o que encuentre una estabilidad laboral, va y vuelve. Su hogar sigue ahí con la mujer, los hijos, avanzando y protegido. Pero ¿qué pasa con una mujer trabajadora que es jefa de hogar? O sea, no es sencillo que una persona que trabaja en un área operacional vaya a otra región, a otra ciudad a buscar trabajo. ¿De qué manera se organiza en el hogar? ¿De qué manera se desarticula todo? La familia, el hogar. Y por otro lado, este problema necesitamos que se resuelva urgentemente, porque están todos los hijos nuestros con doble presencia. Están todos los hijos preocupados. O sea, a modo de ejemplo, tenemos una trabajadora que su hija está en cuarto medio. Su hija está desesperada y angustiada porque con todo este problema, ella ya ni siquiera su prioridad es estudiar en la universidad, sino que salir a trabajar para ayudar a la mamá.
ese es el nivel de angustia que hay en cada hogar y eso replicado a muchos. Hay otros ejercicios en donde son matrimonios, los dos contratados en la compañía, en áreas operacionales. O sea, ¿qué pasa con ellos también? O sea, hay un detalle muy delicado, social, desde el punto psicológico, social, complejísimo, complejo. En este escenario, ya tenemos, lamentablemente esto no son situaciones que se puedan solucionar a corto plazo. Bueno, si la comisión, independiente de las comisiones, pero proyectemos a la industria del acero, en la industria. ¿Cómo la proyectamos hoy día si ya tenemos estos marcos? Tenemos las comisiones, que son políticas, tenemos el mercado asiático que irrumpe, tenemos las expectativas, la falta de anticipación. ¿Qué hacemos hoy, Ariel, Víctor? Hoy, ahora. Bueno, la situación es compleja, la solución no es fácil y yo creo que hoy en día lo que está tratando de abogar esta comisión o la participación de ambos protagonistas, empresa y gobierno, es tratar de arribar a una solución salomónica, porque es difícil. Las soluciones traen involucrados costos altísimos. Huachipato ya lo viene asumiendo, esos costos, hace más de 10 años. Y por eso que la gráfica que mostraba delante el colega, Flavio, es bastante decidora, 100 millones de dólares anuales, con una salvedad, que el año pasado la pérdida alcanzó a 385 millones y el 22, ¿no? El año 22 a 123 millones de dólares. Entonces es una situación que no responde o no sostiene análisis. Y simultáneamente esto trae aparejado un corte en la cadena de valor, porque aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: Huachipato está al medio. Ex ante tiene una serie de contratistas que están premuniendo, ¿no es cierto?, de una serie de materias primas para la alimentación del horno, ¿no es cierto?, y para todo el proceso productivo. Y eso significa la justificación de los 22.000 puestos de trabajo que se van a perder, ¿no? Todos los chatarreros, la gente que provee de otras materias primas, el mismo comercio que está premuniendo de una serie de cosas para la usina, y ex post, después de Huachipato, viene la otra parte de la cadena. ¿A quién va a afectar? Va a afectar a la minería, ¿no? Va a afectar a la minería cuando se deje de producir, por ejemplo, las famosas bolas de molienda. Va a afectar al sector inmobiliario y de construcción. La construcción se va a ver muy afectada. ASMAR, por citar algunas. Entonces, esos costos los está asumiendo también y lo va a asumir Huachipato desde ya. Y aquí viene lo terrible. El gobierno va a asumir también costos, cualquiera sea la solución, por dos o tres cosas. La primera es que el tema pasa es que si otorga, suponte tú que se otorgara lo que está pidiendo Huachipato, 25 y 33% respectivamente. Lo primero que hay que preguntarse es ¿por cuánto tiempo? Segundo, ¿qué va a significar eso? ¿Se va a terminar el problema? ¿Es una solución que se pueda sostener en el tiempo? Y dejo plantear esta pregunta por lo siguiente, porque ocurre que hablaba yo de la sobreproducción de China, ¿no? ¿Qué es lo que ha motivado la presencia de dumping, no solamente en Chile, en México, en Brasil, bueno, y una serie de otros? Fíjate que el año pasado hubo 166 resoluciones que se plantearon por parte de los diferentes gobiernos en contra del dumping de China, ¿no? Ya a nivel general. De esas 166, exclusivamente hubo 144 que estaban, digamos, en contra de la actitud que estaba asumiendo de dumping China. Entonces, es un problema que lamentablemente no hay cómo frenarlo. Y te digo, ¿por qué está metido en un zapato chino el gobierno? Porque ¿cómo soluciona este problema? Las alternativas de solución que estaban planteando, nacionalizar, estatizar, empresas mixtas. El mercado del norte están hablando de explotarlo, lo dijo el propio ministro. El tema es, ¿quién va a estar dispuesto a asociarse con Huachipato? ¿Quién? Que queda en una situación absolutamente... ¿Y bajo qué condiciones? Vamos escuchando qué les parece. Tenemos voz también de otros trabajadores, un dirigente histórico de Huachipato que además está muy ligado al tema del fútbol.
Porque hay otro tema bien importante, está el fútbol, está la cultura, que también se ve directamente afectada por este tema. Y hablamos de un dirigente histórico en este sentido de Huachipato. Carlos Ramírez, dirigente del sindicato 1 de Huachipato, ahí dentro de lo que también comenta en esta situación. Bueno, mi vínculo con Huachipato es desde los 10 años. ¿ya? Yo estoy vinculado a la empresa a través del deporte, llegué a la escuela de fútbol a los 10 años, me desarrollé hasta los 17. A los 17 ya estaba jugando en primera división. ¿ya? Tuve un paso también por la selección chilena, he participado del fútbol, gracias al fútbol también pude estudiar, me pude desarrollar y también después llegar a la compañía como profesional. ¿ya? Así que he estado ligado a la compañía desde muy joven, entonces tengo la sangre acelera por todos lados. Bien, ahí está Carlos Ramírez, que además seleccionado de fútbol. Quienes recordarán el Mundial de 1987, el lateral de esa selección, uno de los laterales titular era Carlos Ramírez. Sí, dentro de lo que genera este impacto hemos hablado de la identidad, de lo que ha pasado con otras empresas, todo lo que tenemos patrimonial acá en nuestra zona, cómo han salido también barrios históricos en torno a esta empresa y bueno, el deporte, Ariel, la cultura, las artes, todo lo que hay con Artistas del Acero, todo lo que hay con Huachipato, que comentábamos, las alegrías deportivas que nos ha dejado en este último tiempo Huachipato y que tenemos acá, claro, las dos caras de la moneda. Hay un tema identitario con el cual yo crecí. ¿ya? Yo tengo ya hartos años. ¿Y de Huachipato, no? No, de Naval, siempre de Naval, al puerto y al mar. Pero chorero de corazón. Pero chorero de corazón y queremos a todas las instituciones de Talcahuano. Bien, yo crecí en Talcahuano y crecí con la consigna primer puerto militar, industrial y pesquero de Chile. De lo pesquero estamos bien complicados desde hace años, ¿ya? Y lo industrial viene en declive pero acelerado hace mucho tiempo, ¿ya? Por lo tanto lo identitario es un tema que hay ahí. A mí me causa, sí, y aquí quiero ir a algo estructural, ¿eh? Yo entiendo que la solución puntual pasa por atender el dumping, pero aquí hay un elemento que se está empezando a repetir constantemente en nuestras regiones en general. Yo tengo una frase de la sabiduría popular que me la estoy empezando a repetir constantemente: tarde, mal y nunca. Las políticas y las inversiones a las regiones, el Estado central está constantemente llegando tarde, mal o nunca, ¿ya? Yo estoy absolutamente de acuerdo, por ejemplo, lo que conversábamos en el bloque anterior con respecto a la permisología. Yo digo, ¿para qué tenemos autoridades y gobiernos regionales cuando frente a cualquier situación, por nimia que sea, tenemos que estar esperando que llegue el ministro desde el gobierno central? Yo recuerdo, y esto para mí fue patética la situación, yo vivo en el sector del Puente Perales. Cuando ocurre el accidente, no sé si ustedes recuerdan cuando ocurre el accidente del camión. El puente. Seguimos esperando. ¿Cuándo el accidente del camión? Más de 1000 y tantos días con un puente mecánico. Y ocurre que, a ver, estaban inaugurando línea tanto en el metro. Cualquiera que viva acá en la región sabe de la importancia de ese nudo vial, cualquiera. Sin embargo, tuvimos que esperar 5 o 6 días que llegara un subsecretario aquí para decirnos, sí, el puente es importante. ¿Ya? Elegimos gobernadores, elegimos consejeros regionales, pero todos con autoridades, con atribuciones restringidas, todos con... Entonces, así evidente, con Huachipato llegamos tarde, y así como llevamos 30 años tarde con la ruta 160 y seguimos llegando con un hospital Higueras que yo no sé cuánto tiempo ya lleva de... Muchos están proyectando el mismo escenario para el lado de Penco, Tomé. Vamos a ir complementando información. ¿Qué te parece? Descentralizar también. Ariel, vamos viendo otras fichas gráficas, hitos que seguimos marcando con Flavio Araneda. Flavio, hay varias
temas que se han ido desarrollando acá en esta mesa y lo vamos complementando con los hitos que vas marcando tú. Sí, por supuesto, sigamos repasando. Nos quedamos en la década del 80, por supuesto se inicia una gran expansión de la empresa, ya se empiezan a dar los primeros atisbos de modernización que vendría a lugar 16 años después, justamente con esta modernización de los laminadores de productos planos en caliente y en frío, por supuesto, todo esto entendiendo la estrategia de la empresa siderúrgica. Sigamos avanzando lo que es, por supuesto, el año 2000, el siglo XXI, y se da término al programa de modernización. Por supuesto, la inversión superó los 700.000 millones de dólares y claramente viene a asentar lo que en ese momento en la región latinoamericana era muy importante, el acero huachipatino. Ya 5 años después se inician los estudios y cotizaciones para implementar las modificaciones e inversiones necesarias para ampliar la capacidad de producción. Y aquí también de manera paralela se empiezan a ver algunas pérdidas con respecto a las decisiones que ha estado optando la empresa del grupo Acero CAP. El 20 de marzo del 2024 la compañía anunció que se suspendería sus operaciones de forma indefinida. Bueno, el 2023, ¿cierto? La laminadora de barras en un inicio, conversábamos Williams con Solange en su momento, recuerdo bien la visita del ministro de Economía, Nicolás Grau, a las dependencias de la siderúrgica. Luego viene el presidente de la República, Gabriel Boric, a la biblioteca municipal, donde también fue una reunión bien improvisada. Lamentablemente una reja separó al presidente de la República con los dirigentes de Huachipato, algo que por supuesto deja también entrever la preocupación y por supuesto lo que se han estado conversando, la lamentable centralización de las decisiones a nivel político, económico, industrial, el que, bueno, como toda región del Biobío se trabaja en esa descentralización y bueno, es parte también de lo que han estado conversando y es parte de los hitos de la siderúrgica Huachipato que, como usted ve, ha invertido muy grande acá en nuestra zona. Gracias, Flavio, ahí repasando grandes hitos. Y hay un tema, estamos cerrando ahora. Está la jornada histórica que se abrió en la biblioteca municipal. Y me acuerdo patente, estábamos en vivo en ese momento, ya cerrando. El presidente Boric lo recibió, no lo recibió. Hubo una reunión en detalle para abordar la situación de la siderúrgica. No, nosotros hemos constantemente solicitado reunión para tratar estos temas, como siempre nos ha gustado a nosotros, en una mesa de cara y hablándonos de frente, y no lo ha hecho. Nos recibió tras una reja. Posteriormente, a través de la delegada presidencial, le hemos constantemente solicitado que nos reciba. A través del ministro Grau también lo hemos hecho, pero hasta el día de hoy es el único presidente que no ha querido reunirse con nosotros para ver los temas de la siderúrgica. Porque a través de la historia, digo el único porque a través de la historia todos los presidentes han ido a la siderúrgica a visitar, a hablar con los trabajadores o si hay algún problema que ha sido grave, complejo, se han presentado en la compañía y se ha conversado con la administración y con las dirigencias sindicales. Esta es una excepción que nos deja como, la verdad, las cosas con un... No es grato que uno en el fondo busque de manera amable, empática y de manera responsable y profesional solucionar temas o conversar ciertas temáticas que son graves, sobre todo para nosotros y los trabajadores, y tener que atendernos en el fondo con... Está bien, el presidente tiene otros temas, pero esto es un tema no menor. Creemos que tiene que haber un mínimo de respeto también ante estas cosas. Somos autoridades locales, autoridades regionales, abordando por 22.000 empleos, que creo que lo mínimo que podría haber hecho en este medio año, habernos atendido aunque sea una vez y decirnos, chicos, los voy a dejar con el ministro, con la delegada, se va a hacer cargo y vamos a hacer todo lo posible o vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Pero hasta el día de hoy no... Nada. Tenemos las pantallas de TVU para que puedas dejar un mensaje brevemente. Estamos ya finalizando, un minuto ahí a disposición para que puedas también tu parecer, las posibles soluciones y todo lo que esperan obviamente de esta importante reunión. Bueno, nosotros lo urgente hoy es el 25 para las barras de Huachipato, el 33 para las bolas de molienda para Molicop
Y a partir de ello, obviamente, comenzar en forma inmediata a ver respecto al trabajo de lo que tiene que ver con las comisiones, con el periodo, porque es muy corto, debiera ser al menos 5 años, como el resto de los países, en seguir también trabajando con las mesas tripartitas, empresa, dirigencias sindicales y gobierno, con leyes y normativas que en el fondo apoyen los tratados de libre comercio, pero con lealtades, con las competencias que sean sobre la mesa, con reglas que se cumplan y que den en el fondo garantía de crecimiento para todos, no solo para unos. Nos quedamos muchas gracias. Con esas palabras, agradeciéndote obviamente que nos hayas podido acompañar en esta instancia y en todas las otras instancias que nos has podido comentar respecto a cómo van estos avances. Obviamente como canal de televisión de la Universidad de Concepción vamos a seguir al tanto de esto y esperamos obviamente una posible solución lo más rápido posible. Muchas gracias a todos por la invitación y por visualizar este tema tan complejo para todos. Sí, Víctor Hernández, profesor de acá, economista FACEUD, gracias por estar con nosotros en este programa especial. 60 minutos se nos pasaron volando y eso da cuenta de la importancia y trascendencia que tiene esta temática acá a nivel regional. Un gusto, a sus órdenes. Ariel Llévenes, analista de acá del Observatorio Cor Biobío, lo mismo. Gracias por estar con nosotros en este programa especial en torno a Huachipato, el primero de muchos que vamos a comenzar. Siempre un agrado estar en medios regionales conversando temas regionales. Seguiremos abordando estas temáticas que preocupan, que nos ocupan obviamente como TVU. Le agradecemos a todas y a todos quienes estuvieron en la sintonía del canal de televisión de la Universidad de Concepción y les dejamos la invitación para que sigan en la sintonía. Chao, que estén bien.